Buenas noches, soy el estudiante Tirado Romero Roberto del curso de Modelos y Estándares de Seguridad Informática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, de la especialización en Seguridad Informática. Para esta oportunidad vamos a tratar unos temas con respecto a lo que son los métodos de riesgo. Para esto comenzamos con la pregunta inicial que nos dice que nos pregunta sobre la situación de la seguridad de la información en Colombia. Para esto, bueno, quiero abordar primero los temas que son como principales cuando se habla de lo que es la seguridad, y siguiendo con vamos a ver las modernas conductas delictivas que son entendidas como delitos informáticos. Los hacking se han denominado hacking en la parte informática la forma de ingresar a un sistema de información sin autorización, es decir, violando las barreras de protección establecidas para tal fin por una persona que maneje sus equipos informáticos y alguien irrumpa en esos equipos sin un permiso previo. Tenemos lo que es el cracking. Es definido como aquellas personas que cambian los contenidos de la información. Su objetivo es destruir el sistema. A esto se le llama cracking. A las personas que lo realizan se les llaman crackers. Esto lo hacen con el fin de generar impacto, generar daño en los sistemas operativos. Tenemos los free hacking. La actividad de los free hacking es sin duda una de las más comunes de todas las actividades ilícitas informáticas. Es la actividad de obtener ventajas de las líneas telefónicas a los efectos de no pagar el valor de la comunicación. Buscan la manera de evitar por cualquier medio el pago del uso de red telefónica de cualquier modalidad. Ellos simplemente buscan la forma de usar lo que es la red telefónica, llamar, sacar llamadas, etcétera, sin necesidad de tener que pagar el tributo a las entidades de telecomunicaciones. Tenemos los carding, que los carding se les denomina carding a la actividad de cometer un fraude o una estafa con un número de tarjeta de crédito u otro tipo de tarjeta que contenga esta misma capacidad, tarjetas que contengan valor crediticios o económicos. Entonces, para esto en Colombia sí hay una regulación. De verdad que yo pienso personalmente que hace falta hacer una implementación de pronto más rigurosa o ponerle más atención a este sentido de lo que es la seguridad informática, pero más sin embargo se han establecido por ejemplo en la ley 1273 del 2009, la protección de la información, se habla de lo que es se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos, y se preservan integralmente los sistemas que utilizan la tecnología de información y comunicaciones entre otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta: artículo primero, adiciones al Código Penal con un título séptimo bis denominado de la protección de la información y de los datos, del siguiente tenor: el capítulo 1 de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la confidencialidad de los datos y de los sistemas informáticos. Por ejemplo, aquí está contemplado en la ley ya puntualmente lo que son delitos informáticos, cuáles son delitos informáticos y cuáles no, y cuáles son las penas que se pagan por este tipo de fraude que se cometen a los equipos informáticos, una red informática. Sigo de eso, bueno, nos habla que hay una serie de artículos, el 26, el 269A, B, C, D, hasta el J tenemos acá, donde bueno, tenemos donde nos dice, nos habla del acceso abusivo de un sistema informático, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos de red de telecomunicaciones, intercepción de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos personales, circunstancia de agravación punitativa, hurto por medio de sistemas informáticos y semejantes. Estos, por lo general, todos esos artículos tienen
Bueno, el 269J dice transferencia no constituida de activos e incurrirá en una pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Esto se hace a manera general, casi todos los artículos contemplan esta misma pena, pero en algunos varía. Entonces seguimos con el tema de la metodología de los riesgos. Los componentes de un análisis de riesgo se pueden hacer basándose en el método MAGRI, mediante la identificación de activos, amenazas y vulnerabilidades, no obstante la actual versión de la norma es mucho más general en cuanto a los análisis de los riesgos. Los riesgos, según la metodología MAGRI, se compone básicamente de 7 pasos. Es lo elemental: las amenazas, los activos, determinación de impacto de potencial, determinación de riesgo potencial, salvaguardas, impacto residual, riesgos residuales. Bueno, seguimos con el punto cuarto. Dice que es la metodología para la gestión de riesgos. Bueno, la metodología de la gestión de los riesgos son aquellas orientadas a la identificación, evaluación y posterior tratamiento de los riesgos derivados de una actividad. Entre estas metodologías está la norma ISO 31000. Asimismo se encuentran otros estándares como por ejemplo la norma AS/NZS 4360, la cual hace un planteamiento de análisis más centrado en los principios de la familia normativa de ISO 9000. Asimismo se destacan otras metodologías reconocidas en el sistema APPCC, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, y el método del ARO, que es la administración del riesgo operacional, los cuales funcionan de la misma manera. Este tema es más profundo, donde hay otros tipos de metodologías que ya abarcan lo que son cuantitativas, cualitativas, lo cual es aquí en la presentación no lo he plasmado, pero en cuanto a lo que son las metodologías de riesgo, para la gestión de riesgo he puntualizado estas sin dar profundización al tema de cada una de ellas, dado que este tema es bastante extenso en cuanto a las metodologías y la normatividad que cada una de ellas tiene los lineamientos para hacerlo de acuerdo a la empresa y a las vulnerabilidades que hay en cada una de ellas. El punto 5 dice que hablemos de la importancia de un sistema de gestión de seguridad de la información, el SGSI, en una organización. Para el SGSI es un conjunto de procesos que permiten establecer, dando una definición general, implementar, mantener y mejorar de manera continua la seguridad de la información, tomando como base los riesgos a los que se enfrenta la organización. Como es conocido que los sistemas informáticos son de una manera vulnerables cuando no existe una metodología para mitigar estos riesgos. Bueno, tomando esto como un punto de partida, es importante resaltar que el SGSI es de gran importancia para una organización, para proteger un activo muy valioso como es la información. Esto en vista que a medida que ha pasado el tiempo ha cambiado la manera en que se maneja la información en las entidades. Aplicando el SGSI se mitigan los riesgos y las amenazas a las que se encuentran expuestas la información de las entidades. Implementando el SGSI no quiere decir que no haya riesgos, es simplemente que es una manera de mitigar de que una empresa haga unas buenas prácticas con el manejo de la información. Esto nos da unos pasos y unos procedimientos en los cuales podemos proteger de una forma significativa lo que es el activo valioso de que la información de nuestra empresa. Bueno, entonces dice que hablemos de los entes certificadores de la norma ISO 27001. Aquí en Colombia, bueno, para una entidad certificadora en esta norma debe estar avalada por una tercera entidad llamado organismo de acreditación, comprueba mediante evaluaciones independientes e imparciales las entidades en objeto de acreditación. Esto quiere decir que siempre hay un tercero que vigila que estas entidades sí cumplan con los requisitos para poder avalar y dar una certificación en esta normativa. Aquí en Colombia tenemos lo que es
encuentra la entidad Incontec, que da la certificación de calidad ISO 9001 y del 2008 e ISO 27001 del 2013. Dice que los certificados anteriores están avalados por IQNT, que es una entidad certificadora de ámbito internacional, que agrupa a más de 30 de los principales organismos certificadores de diferentes países. Esto sirve para que empresas y organizaciones puedan acreditar a nivel mundial que están certificados en determinada norma, como por ejemplo en esta que estamos abordando, que es la 27001 del 2013. Bueno, estas fueron las referencias bibliográficas en las que me he apoyado para sustentar la presentación y el tema de lo que son las metodologías de la seguridad del curso de Fundamento de Seguridad Informática. A todos, muchas gracias por la atención en la presentación. Feliz noche.